Seguimos conversando con Raquel Irigoyen en Referente Jurídico. Cuando en el bloque pasado hacía referencia de que el modelo de pluralismo jurídico que se está viviendo actualmente no es uno de subordinación, donde hay colonizadores y colonizados, españoles e indígenas, blancos e indios, mistis y pongos, para decirlo ya en términos quechuas, sino que hay una relación de horizontalidad, por lo menos formal. No sé si en la aspiración. ¿no? En la práctica todavía es algo que está por construirse, y donde cada uno de los sistemas jurídicos que corresponden o se corresponden con los diversos pueblos del país tienen pues sus propias autonomías, o deberían tenerlo, y tienen tanto valor como el derecho y el sistema oficial del Estado peruano. Hay un libro de este italiano tremendo, politólogo que acaba de desaparecer hace poco, Giovanni Sartori, que habla justamente sobre la democracia basada en este sistema, pero él hace referencia de que este tipo de pluralismo deviene interculturalidad. ¿Es eso así? ¿Pluralismo e interculturalidad en este sentido al que has hecho referencia es exactamente lo mismo, o son conceptos que se corresponden con también modelos sociales diferenciados? En una realidad de pluralidad, o sea, donde coexisten distintas realidades, siempre hay interacciones. Esas interacciones pueden ser, como bien mencionabas, de subordinación, de imposición, o pueden ser interacciones igualitarias. Entonces, en un modelo democrático se ha pensado qué tipo de interacciones debería de haber. En los 80s está toda la teoría de los canadienses, ¿no? Como Will Kim, Lika, Charles Taylor, todos ellos, que empiezan a hablar, por ejemplo, del concepto de ciudadanía multicultural. O sea, dicen, bueno, tenemos una realidad plural, diversa, y las interacciones tienen que ser distintas. Por eso Canadá justifica, por ejemplo, la cooficialización del inglés y del francés, ¿no? Bajo ese concepto de que las interacciones deben ser igualitarias. E inclusive el reconocimiento de los idiomas tendría que ser en las mismas condiciones de cooficialidad. Entonces, el concepto de interculturalidad va aludiendo a esa interacción que ya más bien tendría que ser en términos de igualdad, que la interculturalidad en realidad es un término bastante general, simplemente es interacción de distintas culturas, y esa interacción podría también ser subordinada o igualitaria, pero digamos la idea de las últimas décadas, tanto en la teoría, en la filosofía política, en la democracia, como en el derecho más tardíamente, es caminar hacia modelos de interacción igualitaria, porque ya se ha demostrado que las interacciones de subordinación o de intentos de imposición generan violencia, secesión territorial, división. En cambio, sentarse todos en la mesa y decidir qué modelo de Estado vamos a tener entre todos es lo que ha llevado a más bien pensar en reconocimiento de autonomías, digamos, como la Constitución Española del 78, caminar hacia cooficialidad de idiomas, o en el constitucionalismo latinoamericano, más recientemente, digamos, Ecuador y Bolivia, es decir, todas las naciones nos sentamos en un mismo Estado y construimos un nuevo modelo de Estado plurinacional descolonizado. Entonces son formas de interacción. Ahora dime, por lo menos teóricamente, la idea de la coexistencia o la relación de diversos pueblos, de diversas sociedades diferenciadas dentro de un mismo territorio, que generan interacción entre ellas, parecería bastante interesante desde el punto de vista en el que cada uno de estos pueblos va a conservar lo propio. Pero lo cierto es que en la práctica eso no sucede así, porque esa interacción más bien termina generando una fusión de culturas, de lenguas, de sistemas hasta religiosos o creos religiosos. Es como, por ejemplo, en Ecuador, la división que hay entre Ecuador y Perú. Ahí hay una línea imaginaria
que la vemos en los mapas de la frontera entre nuestros países, pero uno va al puente internacional de Huaquillas y esa línea no existe, porque la gente entra y sale y todos se confunden y se es peruano y ecuatoriano al mismo tiempo. De hecho, las familias son familias de este y del otro lado de la frontera. Igual sucede con los sistemas culturales, ¿no? Es decir, se van generando procesos de transculturación, sincretismos culturales y por supuesto también sincretismos jurídicos, de los cuales pues el Perú ha terminado generando muchísimas experiencias. Entonces, esto implica de que a la larga no tenemos realmente sistemas puros, ¿no es cierto? Es decir, ni un positivismo puro peruano, del cual pudiésemos jactarnos, ni tampoco de diversos sistemas normativos consuetudinarios puros, porque estos también están penetrados ya por, digamos, las formas de proceder social, de concepciones culturales, religiosas e inclusive jurídicas. Entonces, esta relación de pluralismo horizontal e interculturalidad es como tratar de diferenciar gotas de agua en el mar, que están ahí, pero que se van diluyendo progresivamente con el paso del tiempo. Esto no generaría de que a la larga terminemos constituyendo un país que está produciendo de esa riqueza pluricultural una nueva forma de sociedad nacional. Ese fue el ideal del siglo XIX. Recuerda que todos los criollos y en la construcción de los estados-nación del siglo XIX se pensaba que íbamos a caminar hacia eso. De hecho, por ejemplo, hay un decreto de 1824 en Guatemala que premia a alcaldes y curas que fomenten el castellano y que logren la desaparición de los idiomas mayas por considerarlos imperfectos. Entonces, ha habido el ideal del mestizaje, toda la teoría mexicana, por ejemplo, del ideal del Estado-nación, la idea de caminar hacia una nación mestiza y abandonar lo indígena. Esto ya fue un ideal histórico en el siglo XIX y nos encontramos en el siglo XXI con que los pueblos y las culturas han resistido. Es también como la biodiversidad, ¿no? Claro. Tú podrás mezclar tangelo, mezclar naranja con mandarina, etcétera. Van a producirse áreas de fusión, pero eso no quita que se mantengan identidades en resistencia y que el derecho tenga que respetarlos. O sea, por eso te digo, ya hubo la política de la fusión. Y es el ideal de algunos. Mire, mejor acá va a haber un solo idioma, una sola cultura, un solo sistema jurídico. Eso ya lo vivimos en el siglo XIX. Y no funcionó. No solo no funcionó, sino que generó represión, generó que los estados se aíslen, se alejen de la población. No, pero claro, es que eso sucede porque hay una cultura dominante que es la que se pretende imponer como la directriz que apunta hacia un norte y todas las otras formas culturales deben ser absorbidas hacia ella. Pero yo lo que hacía referencia era al hecho de que sin que existan este tipo de concepciones culturales que se impongan unas sobre otras, sino que más bien surgen de las raíces y del corazón propio de la sociedad donde se van generando fusiones. Ejemplo, nuestros paisanos de la sierra que vienen en el proceso emergente de salida de sus pueblos y van llegando a Lima. Van generando un nuevo sector social, una nueva cultura, donde uno ya no es andino, pero tampoco es costeño, no es criollo, y donde las tradiciones también van sufriendo transformaciones. Es decir, por ejemplo, el huayno tradicional en Lima, que no es aceptado, se va mezclando con elementos musicales del rock que suena por aquí, y entonces va a devenir en cumbia, va a devenir en chicha,
es decir, una nueva forma de hacer música. Y ya no digo pues la forma de hablar y todas las otras expresiones culturales. Entonces, no es que un sistema cultural, yo me estaba refiriendo a eso, ¿no? No a la idea de que un sistema cultural único se imponga, sino que la realidad es la que va generando precisamente estas fusiones y van produciendo pues la novedad. El Perú el día de hoy es, ¿cómo podríamos definir? Un país chicha. Bueno, en realidad es que las culturas no son estáticas. Claro, yo exacto. creo que a eso te referías, exacto. ¿no? Y todas las culturas son dinámicas. Y cuando se dice que el Perú o los estados en Latinoamérica, las constituciones reconocen la diversidad cultural, no se está refiriendo a que reconocen algo en el museo, que esté estático, que no va a cambiar, sino que está reconociendo realidades dinámicas, ¿no? Como dice Esther Sánchez, los pueblos indígenas son seres en devenir, son seres históricos y son seres actuales, pero eso no quita que tengan sus propias identidades y bajo la idea de que, bueno, todos al final somos seres humanos o somos ciudadanos, no es necesario diferenciar, ni distinguir, ni reconocer especificidades, podemos acabar avasallando esos pueblos. Entonces yo creo que el estado actual de la reflexión desde la democracia plural es el reconocimiento de los pueblos con sus identidades vivas y cambiantes. Pero eso no le quita que tengan una matriz identitaria, que es la que reconoce la Constitución, y que además debería de tener una protección jurídica. El hecho de que nuestro artículo 89 de la Constitución, por ejemplo, reconoce la personalidad jurídica de comunidades campesinas y nativas. Y la ley de rondas reconoce la personalidad jurídica de rondas campesinas, pero no hay un reconocimiento de la personalidad jurídica de pueblos claramente en la Constitución, aunque está el artículo 191 que habla de pueblos originarios. ¿Esto qué ha generado? Que en algunos gobiernos regionales digan no se puede reconocer la personalidad jurídica del pueblo achuar, del pueblo abogajún, etc. Ese no reconocimiento en la práctica, que no pueden ir a registros públicos, que no puedan sacar el RUC, frena su desarrollo. No les permite ejercer sus derechos, no les permite defender sus derechos. A veces en juicio van a un juicio para la defensa de un derecho y le dicen, no, usted no tiene personalidad jurídica. O cuando, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura dicen que para aplicar la consulta previa, tiene que tener su título de propiedad registrado. Entonces, es una barbaridad. Exacto, el Estado mismo le pone una serie de limitaciones y restricciones para el ejercicio del derecho y luego le dice, no le puedo reconocer su personalidad jurídica. Entonces, volviendo al punto, yo creo que un Estado responsable que realmente tiene un artículo como el 219 que dice, si reconocemos la pluralidad, tiene que reconocerlo con consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que puede registrar la personalidad jurídica de los pueblos, la personalidad jurídica de las organizaciones nacionales, que ellos pueden ejercer sus derechos, hasta tener su RUC, y ejercer sus funciones jurisdiccionales sin ser reprimidos. A eso me refería con que es una pluralidad que tiene consecuencias, y no simplemente como que de una fusión ya se van a fusionar y no hay que reconocer las especificidades, ¿no? Ahora, en ese marco del pluralismo cultural, jurídico, donde lo que se busca es el reconocimiento de las identidades, que efectivamente van a estar ahí a pesar del devenir, de la dialéctica de los pueblos, ¿qué te pareció a ti que en el último censo, bastante cuestionado dicho sea de paso, se insertara esta idea de cómo se identifica usted étnicamente hablando, ¿no? Yo te confieso, cuando llegaron a mi casa, yo no sabía qué responder, porque, a ver, ñuja cani huancayomanta, ñuja yachanquichu runacimita, pero ñuja manan jarimacta, ñuja huirajocha, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? Yo tengo piel blanca, pero no soy blanco. Provengo de Huancayo, pero no podría decir que soy pues heredero de la tradición incaica o comunero.
Entonces, ¿dónde estoy? Y no está en la relación. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría también que desde esta perspectiva nos hagas una necesaria redefinición de lo que deberíamos entender en consecuencia por democracia. Porque el concepto de democracia lo tenemos marcado de una manera bastante formal. Pero evidentemente ese concepto de democracia va a ser redefinido a la luz de consideraciones del pluralismo cultural, ¿no? No me respondas ahora, vamos a hacer una pausa, ¿ya? Para que podamos continuar con esta conversación. ¿Te parece? Muy bien, regresamos entonces en Referente Jurídico.